Para este punto, yo ya sabía que había síndrome de West y que si se volvía aún más severo se podía volver de Lennox, y ya tenía como un panorama muy atemorizador. Yo no era consciente de esos movimientos, no lo había visto nunca en ningún otro lugar, pero no me parecía normal que él estuviera de lo más tranquilo y que el dolor para mí lo doblara. Y me comenta, señora, usted se tiene que calmar y usted tiene que entender que este es su hijo, que este niño, así como lo ve vegetal, este es su hijo. Y eso me asustó, que quiero que sean felices, que mi meta en la vida es que ellos vivan como quieran vivir, que ellos se sepan capaces, se sepan apoyados y que lo que más me importa en esta vida es su felicidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos vean. Yo soy Juan Antonio Gurrola Luna, psicólogo infanto-juvenil, y estamos hoy en una emisión más del podcast Padres que Motivan. Este podcast, este espacio que tiene como objetivo darle cabida a todos esos mensajes, a todos esos discursos, a todas esas palabras de aliento que tienen los papás cuando se enfrentan a situaciones complicadas, a situaciones adversas, pero sobre todo cuando salen avantes ante estas situaciones. Hoy, como en todos los episodios, estamos de manteles largos. Hoy tenemos a Cintia Romero Muñoz. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, gracias. ¿Y tú? Bien, también. ¿Un poquito nerviosa o más o menos? Más o menos, sí. Ok, más o menos ya sabes qué es lo que vas a decir. No, pero ¿No? vamos viendo. Bueno, vamos a ver qué fluye, ¿no? Gracias a ustedes por estar acá en este episodio. Gracias cada vez que se hacen presentes, porque comparten lo que hacemos, porque comentan, porque se suscriben, porque se hacen miembros del canal. Agradecemos y valoramos mucho que sean una comunidad activa, que compartan este mensaje con otros padres que probablemente al escuchar estos discursos, estos mensajes, se sientan más tranquilos, puedan desarrollar mayor empatía y sobre todo acciones para el bienestar de sus hijos y de ellos mismos. Ustedes saben que la dinámica siempre es explicar por qué es que hoy Cintia está acá. Ahorita antes de iniciar la cámara, de iniciar la grabación, le preguntaba a Cintia que hace cuánto tiempo nos conocíamos y hacíamos más o menos el aproximado como de unos 17 años quizá. Aproximadamente sí. Ajá. Cintia en ese momento estaba por ingresar a la carrera de terapia de la comunicación humana. Sí. Felicidades hoy en tu día, aunque digas que no la ejerces mucho, al final de cuentas eres terapeuta de la comunicación humana. Y bueno, felicitamos a todas las terapeutas de la comunicación humana. Justo hoy que estamos grabando este episodio es cuando se festeja o se celebra, se conmemora el día de los terapeutas de la comunicación humana. Y bueno, tiempo después de eso, ¿qué será? ¿Como hace unos 5 años quizá o más? Es que es un poquito curioso porque ya llevábamos un ratito en tiempo de espera. Ajá. Primero, mi primer hija iba a terapia con una compañera tuya. Ajá, con Helen. Con Helen. Ya de ahí nos vimos y con ojo clínico notaste que Dani, mi segundo niño, tiene también una condición. Claro. Entonces, ahí hubo una pequeña entrevista, nos derivaste y estuvimos atendiéndolo en el CEREDI. Ajá, el Centro Regional de Desarrollo Infantil. Súper bien, muy integral, terapia de lenguaje, terapia física, psicológica. Y mientras él estaba ahí, a la par, estábamos como en lista de espera contigo. Ajá. Él cumple los 6 años, entonces por edad tiene que dejar de estar en el CEREDI y otra vez por Kia y por suerte ella dibuja, entonces tuvo una exposición de dibujo en el foro Indistinto y ahí te vimos. Para esto yo ya de tiempo en tiempo te mandaba un mensajito, como de ¿tendrás espacio? Y tú me preguntabas que si era urgente, lo veíamos y en realidad no ha sido nunca algo muy urgente, entonces yo decía, me espero. Ese día me acuerdo que agarré a Dani y dije, ven, vamos. Y te dije, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Llevamos 2 años en lista de espera. Y yo así de, ay, no puede ser. Claro, sí. Y ya de ahí tomamos cita y de ahí para adelante. Ajá. Ok, entonces sí, justo, no recordaba esa parte. Si mal no recuerdo, bueno, fue una maestra que se iba a ir, ¿no? A Estados Unidos. Y ahí fue donde ustedes me dijeron de nuevo, ¿no?
Sí, es correcto. Ella es una maestra de pintura, Ajá. muy buena, muy querida de todos los niños. Sí. Entonces, ya para irse, hizo un evento, reunió a los niños, a los papás, y fue justo ahí en el foro. Ok, muy bien. Platícanos, Cintia, ¿dónde empieza la historia de Kia Ujú. y de Dani? A Kia se le dice muy seguido. Ella no fue planeada, pero fue muy deseada. Ajá. Entonces, yo siempre he sido una persona tranquila, Ujú. pero yo creo que la maternidad a mí sí me cambió desde el segundo uno. Entonces, Ok. llega aquí a mi vida. Ella estábamos con su papá, casados, todo fine, todo normal. ¿Todo bien? Un embarazo muy normal, náuseas, Lo esperado, ¿no? sí, Quizá. todo lo esperado en el embarazo, en una etapa tal vez un poco temprana de la vida. Estaba yo por graduarme apenas de la Ujú. carrera de terapia. Kia me acompañó en todo el curso de titulación. Ella me Ok. acompañó a presentar la tesina Ok. en la panza. Se esperó, ya presentando la tesina nació. Y ahora sí, de mamá, ya estoy lista. Sí, ella se esperó. Y ella es una niña neurotípica. Lo único que yo siempre me acuerdo mucho es, pues tal vez la situación económica en ese momento no era lo máximo. Y como a los 20 días de nacida comenzó con problemas porque era intolerante a la lactosa. Entonces, pues ya cuando no tienes el recurso, cualquier cosita te mueve mucho. Claro. Entonces ya era como de leche cara y ver que ella le dolía la pancita y así. Entonces desde ahí su papá y yo dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? Mi mamá me ofreció dinero y me dijo, o compramos una leche o qué hacemos. Y agarramos, nos pusimos a preparar burritos, una hielera y todo, y nos salimos a vender a la calle, a un tianguis. Poco después de ahí yo Ajá. encontré trabajo, nos normalizamos un poquito más. Kia es súper inteligente. Sí, súper linda. Un saludo aquí a Dani también. Sí, sí, ella es lo máximo. En todas sus etapas, en todos sus momentos, ella siempre brilla mucho. Sí. Entonces ella claramente nos invitó a tener más hijos. Sí, Te dijo, sí está padre. sí, siempre el tenerla cerca, siempre el que ella me enseñara cositas y cómo iba avanzando en la vida, fue algo muy, muy, muy bonito para mí, con sus subidas y bajadas, como cualquier Claro. niño. Entonces, cuando ella tenía 4 añitos, comenzamos a valorar la idea de tener un segundo bebé. Ajá. No fue complicado. Fue, a diferencia de Kia, que a lo mejor éramos más jóvenes y tal vez no nos cuidábamos que las vitaminas, que las Ajá. cosas y demás, pues con Dani fue desde antes, ¿no? De que, ok, estamos pensando en esto, vamos a cuidarnos, vamos a vitaminarnos, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos. Claro. Cuando me embarazo, mandan siempre que hagamos estudios de sangre y Ujú. demás. En un estudio de sangre me dijeron, de regalo tiene un ultrasonido. Y a mí siempre me encantó verlos desde la panza. Ajá. Si yo me podía hacer 20 ultrasonidos, me hacía 20. Entonces, Claro. tomé la oportunidad, me hice el ultrasonido. Era en una institución privada, pero económica. Ujú. Y no sé si tal vez no era la experiencia o algo que me dijeron que por medidas de nariz, que por medidas de situaciones, consideraban que él podía tener síndrome de Down. Ok. Entonces, de momento, el síndrome como tal no me asustaba, pero las situaciones o complicaciones cardíacas que a veces vienen, Claro. eso me dio mucho, mucho miedo. Entonces yo corrí con mi ginecóloga, le dije, me están diciendo esto. Ella no estaba de acuerdo, pero me mandó a un ultrasonido estructural Ujú. para ver que todo estuviera bien. Claro. Entonces vamos al ultrasonido estructural, toman todas las medidas, revisan las venas, revisan la longitud del huesito de la nariz, Ujú. de la nuca, y me dicen que no pasa nada. Entonces el embarazo se continúa normal, un embarazo, solo ese detalle, de ahí en más, muy bonito, en compañía de la familia, de todos, muy esperado, todo muy, muy, muy bien. Inclusive su nacimiento, sin ningún problema, nos vamos a casa. Y él, conforme avanzan las semanas, los meses,
Él también, igual que Kia, siempre ha sido el más dulce, siempre ha sido el más alegre. Ya cuando me toca volver a trabajar de la incapacidad, yo siempre me iba muy contenta porque al levantarlo para prepararlo para llevarlo con sus abuelitas, era que él despertara y se estirara y nos regalara siempre una sonrisa. Él despertaba muy, muy feliz, muy contento. Entonces, hasta ese punto para mí todo estaba dentro de lo ideal. Todo era muy, muy bueno. Cerca de los 4 meses de Dani, él comienza a tener lo que parecía ser malestar estomacal. Ajá. Porque él era chiquito, pero se encogía, hacía como un gesto de dolor y luego estiraba los brazos y las piernas y lloraba. En su momento, yo estaba trabajando, mi mamá lo lleva al pediatra y le dice, no, sí se ha de ser estomacal. Pasa. Luego vuelve a ocurrir algo similar. Yo lo tenía en el fular. Siento que él hace lo mismo. No lo puedo percibir porque estaba pegado a mí. Después de eso, él llora mucho. Entonces yo dije, es que esto no es normal. Claro. Lo llevo a un doctor de 24 horas y me dice, no, señora, pues usted me lo traía a una evaluación de un niño sano porque él está bien. Tal vez le dio calor. Bueno, vuelve a pasar. ¿Te sentiste tranquila con esta...? ¿O qué de tu instinto a lo mejor te decía, no, yo siento que hay algo? Es que yo no era consciente de esos movimientos, no lo había visto nunca en ningún otro lugar, pero no me parecía normal que él estuviera de lo más tranquilo, comiendo, siendo cargado o cualquier situación de esas y que el dolor para mí lo doblara. Lo doblaba, lo hacía encogerse, luego se extendía y después de eso sí le duraban los periodos de llanto 5 minutos, 10 minutos. Entonces yo decía, algo pasa porque no va a pasar eso por nada. Claro. Entonces, eso comenzó pasando tal vez en noviembre, finales de noviembre. Y ya luego, pues él y Kia, ambos, gracias a Dios, sus tíos los aman, los procuran, se preocupan. Uno de sus tíos me dijo, ¿sabes que yo vi videos? Yo me puse a buscar, yo me puse a investigar esos movimientos que tiene Dani. Y dijo que eran movimientos que podían ser referentes a convulsiones o a un tipo de crisis convulsiva. Ok. Entonces, al tener nosotros esa noción del puede ser, buscamos a algún especialista porque pues ya también YouTube te dice todo, ¿no? Claro. Entonces buscamos y nos acercamos con el especialista y le dijimos, lo que queremos es que hagas este estudio. Ajá, así, puntualmente. Sí, y nos dijo, le explicamos el ¿Qué por qué. estudio era? Un electroencefalograma, Ok. porque nosotros queríamos ver que todo estuviera en orden, no porque lo sepamos leer, sino porque ya íbamos a ir con el especialista. Claro. Eso fue un 14 de diciembre. Lo tengo muy presente porque el día 15 es mi cumpleaños. Ok. Entonces, de él tener esas crisis una vez cada tercer día, luego a lo mejor se empezó a volver diario y justo esa noche para amanecer el 15 eran muy, muy constantes. Como ya habíamos visto los videos, nos decían que se repiten en salvas, que era como número de veces que se contrae y se extiende. Nosotros lo comenzamos a grabar para tener como la evidencia y poder como llevarla. Un antecedente, claro. Ya sus salvas eran de 15 movimientos y llanto. Y a las horas, 20 movimientos y llanto. Entonces estábamos más preocupados cada vez. Claro. El doctor le hace esa evaluación y nos dice que sí, que hay cierto desorden en las ondas que tiene él en el cerebro. Comienza con medicamento y nos habla del síndrome de West. Que ese síndrome tiene como característica una triada de elementos importantes, que no sé si recuerdo los 3. Sería el desorden en el electroencefalograma, sería un retraso considerable en el desarrollo y sería que los medicamentos no surtieran efecto con facilidad, que se tenga que hacer un mix de medicamentos. Pues ya nos vamos a la casa. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Ok. Y a cuidarlo, ¿no? A atenderlo, seguíamos grabando, dándole la medicina. El especialista en ese momento nos dio un medicamento, pero como él seguía teniendo esas crisis, también nos dio un medicamento más fuerte y dijimos, chin, bueno. O sea, ya es una situación un poco más compleja, ¿no? Sí, no sé si para bien o para mal, yo siempre busco informarme. Si tú me dices que algo está pasando, pues yo voy a buscar leer, investigar.
para estar atenta. Para este punto, de sábado a domingo, yo ya sabía que había síndrome de West y que si se volvía aún más severo se podía volver de Lennox, y ya tenía como un panorama muy atemorizador en mi mente. En una de las crisis que Dani tuvo el domingo, cuando pasa, en lugar de llorar, se queda muy flojito. Ujú. Pues entonces nos asustamos, le marcamos al especialista, nos dijo que también atendía en una institución pública, que lo lleváramos, nos fuimos. Recuerdo que yo iba corriendo con él y siempre he sido una mamá sobreprotectora desde antes. Entonces yo creo que tal vez la gente veía ese susto en mi cara, que aunque estaban ellos en urgencia, se abrieron. Ahí viene la señora con el bebé y déjenla pasar. Nos dejan pasar. Él sigue muy... Como así, muy... Sí, él era muy un flácido. bebito de trapo en ese momento. Sí respiraba, pero no tenía nada, o sea, no reaccionaba. Entonces lo acuestan y llega el especialista. Yo estoy desbordada, yo estoy asustada. Con justa razón, ¿no? Y me comenta, señora, usted se tiene que calmar y usted tiene que entender que este es su hijo, que este niño, así como lo ve vegetal, este es su hijo. Y eso me asustó. Claro. No por mí, sino por la vida que él iba a llevar en esa situación. Y dije, ok, está bien, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer en estos momentos? Dijo, es que esta va a ser su realidad, pero para que usted se acomode y usted se acostumbre, vamos a dejarlo internado, vamos a hacerle estudios y aquí usted va a ir viendo cómo esto se va a manejar. Ok. Ya para ese punto, cuando Dani despertaba, pues él ya no era el niño sonriente. Él ya estaba pues un poco dopado por la medicina y tal vez sí un poco afectado por las crisis en su cerebro. Entonces ahí pasamos en el hospital unos 3, 4, 5 días. Todo bien de inicio, la doctora iba, los residentes también iban. ¿Qué edad tenía Dani? 4 meses. 4 meses todavía. Sí, tenía 4 meses, él es de julio y la situación del hospital pasó en diciembre. Ujú. 4 para 5 meses. Entonces, mientras estábamos ahí, yo seguía leyendo, yo seguía buscando especialistas aquí o allá, opciones de tratamiento. Y en un punto, el especialista nos indicó de un estudio que no estaba en el hospital. Nosotros para nada somos ricos, pero decíamos, vamos a buscar la manera, ¿no? Pues que un tío ya dijo que acá, que la abuelita ya dijo que allá, estábamos juntando, pero también nos comentaron que existía la opción de que si el hospital no contaba con ese aparato, ellos podían ayudar. Yo llevaba viviendo en el hospital con Dani, pues todos los días que él había estado allí. Entonces dije, no pierdo nada. Me acerqué con el director del hospital y le comenté, se solicita este estudio, ustedes no lo tienen, ¿hay alguna manera de que nos ayuden? Y francamente él no se veía nada contento. Él me comentó que el estudio estaba, que no entendía por qué nos querían derivar a otro lado. No sé si habrá tenido algunas palabras con el especialista. El estudio se hizo en el hospital, pero no volvimos a ver al especialista. Ya no se presentó en tema de consulta. No se presentó, iban solamente los chicos que estaban en prácticas. Ajá. Y como ellos, entiendo, no tienen tal vez aún el conocimiento, pues no tenían tampoco el tacto. Yo les decía, ¿ya nos van a dejar salir o no? Y me decían, no, es que creemos que tal vez ya se volvió Lennox. Entonces, pues eso va a estar más difícil. Y era impactante, ¿no? Ya que yo había medio leído, ya Claro. medio investigado. Para este punto, Dani con el medicamento ya no tenía esas crisis. Ya no desaparecieron las crisis Ya convulsivas. no estaban. Sí, él ya... no era el mismo Dani que antes, pero ya no tenía esos momentos, ya no mostraba ese dolor. Ya era un bebito muy dormido, muy tranquilo. Muy aletargado, quizá. Totalmente. Entonces, para el, no sé si el 23 o 24 de diciembre, nos dejan salir.
Y estuvo bien porque dijeron que ya todos iban a tomar vacaciones y que si no era en ese momento era hasta enero. Ok. Independientemente de la condición, o también se dio porque ya había tenido un buen desarrollo, una buena evolución. Quiero pensar que fue por la evolución. Desde que llegamos ahí con esa última crisis y que seguía él con sus medicamentos, ya no volvió a tenerlas. Tal vez como era muy pronto, todavía no le hacía efecto la medicina o algo, pero desde que lo internaron en ese momento, él ya no volvió a tener crisis hasta la fecha. Me quedé pensando en el tema del especialista. O sea, nunca volvió a pararse con ustedes, nunca les explicó nada. No hubo una explicación por parte de una autoridad de quien estaba viéndolo ya no va a venir. No hubo un diagnóstico, no hubo una explicación. Iban las enfermeras a darle su medicamento, iban los practicantes a tomar apuntes y un buen día se pueden ir a su casa. El tema este del estudio era como, o sea, buscar un estudio en algún lugar que el especialista te mencionaba. El especialista me dijo, este estudio no está aquí, está acá. Y como ahorita Dani está en una situación complicada, yo les consigo la ambulancia y ustedes pagan el estudio. Pues yo hasta la fecha confío mucho en la gente. Si esa persona me dice eso, yo le voy a creer. Entonces yo supuse que era lo indicado. El mismo estudio que le iban a hacer, que no era un electro, era una resonancia, para ver si estructuralmente su cerebro presentaba alguna diferencia, también lo tenían allí en el hospital y se le realizó en el hospital. Ok. Salen ustedes el 24. ¿Qué sigue? Y bueno, antes de hablar del 24, cuando el especialista se refiere o menciona esta es la realidad, ¿qué es a lo que refería? Como que esto iba a pasar siempre, que tenían que acostumbrarse quizá a esta condición. Creo yo que sí. En el momento en el que ella lo dice, él sigue inconsciente, en una cama de hospital, brazos extendidos, piernas extendidas. Él era un muñequito de trapo. Entonces me dijo, este es su hijo, acepte a su hijo. Es algo que recuerdo mucho, 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 porque ese es mi hijo, pero también es el niño que ahora hace muchas otras cosas. Entonces, para bien o para mal, siempre tenemos a ese especialista muy presente porque Dani siempre demuestra algo totalmente opuesto a lo que ella dijo. Claro, ir contra la corriente, ¿no? Sí. Bien. Te preguntaba, Cintia, salen ustedes el 23, 24 de diciembre. ¿Qué sigue para ustedes? Cuando salimos ya teníamos en consideración otro especialista. Por lo regular, a lo mejor es ansiedad, a lo mejor es algo así. Siempre estamos pensando un pasito adelante, siempre estamos viendo planes, siempre estamos viendo qué sigue. Entonces, aparte de que no volvió a presentarse, el hecho de que no era tan fiable lo que ella pudiera decirnos nos provocó temor. Entonces comenzamos a pedir recomendaciones, o tú qué hiciste, tú a dónde fuiste. Entonces nos recomendaron a la doctora Vargas. Fuimos con ella, una muy buena especialista. Ella nos decía que no consideraba que pudiese ser síndrome de West porque no presentaba la triada. En su momento, Dani sí tuvo muchas crisis, pero estaba controlado con el medicamento. Justo, ¿no? Me quedé pensando en esa parte, que el medicamento hizo lo que le correspondía. Hay niños que toman 5 tipos diferentes de medicamento y no se controlan. Dani, dentro de todo, tomaba nada más 2 y estaba controlado y le retiraron el Lorazepam de inmediato. Entonces, no cumplía con la triada. Sí había un descontrol en los electros, pero no era tal vez tan fatídico y no alcanzaba a tener ese nombre. Quedaba solo como un retraso generalizado del desarrollo. Porque sí, de ser un niño que a los 4 meses él iba como cualquier niño debe de ir, pues ya le empezó a costar más. O sea, él a lo mejor ya no se sentó al medio año, a lo mejor se sentó a los 9 meses, no caminó al año. O sea, ya hubo como este desfase, ¿no? Hubo un desfase significativo. La neuróloga de inmediato nos refirió a terapia física.
Dani tomó terapia o estimulación temprana mucho tiempo, lo tomó hasta los 6 años, lo cual fue muy, muy positivo. O sea, yo tengo videos donde ellos nos ayudan a enseñarle cómo acomodar la cinturita para gatear, donde le enseñan cómo intentar ponerse de pie, porque dentro de todo, él sí tiene, no es tan ágil como otros niños. Sí le costó más trabajo esa parte. También el lenguaje le costó un poquito más de trabajo. Entonces, no sé si su diagnóstico actual o si esas crisis fueron las que provocaron ese desfase en comparación con los demás. Ok. Nunca les explicaron cómo, sabes que la causa de esto pudo haber sido esto o esto, simplemente pasó y ya. Simplemente como que de momento esto es lo que tenemos y esto es como lo podemos abordar. Porque aún con la doctora Vargas, también considero que al ser él tan chiquito, pues no existía aún el decir, Dani es un niño que está dentro del espectro autista. Él era muy, muy pequeño y creo que no se podían revisar tal vez los parámetros de la misma forma que se han evaluado ahora que él ha crecido. Claro. Él iba a sus terapias, Kia lo acompañaba, él va a sus sesiones, Kia va a sus sesiones, se acompañan y entre juegos y entre que sí te cuido y entre que peleo porque somos hermanos, pues también ahí está esa parte del impulso que ella le pone también a él. Claro, sí, de lo normal, ¿no? De ser hermanos. Sí, sí, totalmente. Entonces, ya después de que todo esto se presenta, también se presenta el COVID. Y es complicado porque nosotros, aunque sus crisis no fueron desencadenadas por fiebre, pues yo aprendí a agarrarle mucho miedo a las enfermedades, a la fiebre y a todo lo que pudiera pasar. Entonces, ahí se enferma su abuelito, se enferma muy, muy fuerte de COVID, pero todo sale bien al final. Ahí existe una separación con su papá, entonces se vuelve una etapa en donde por salud y por situaciones los tres nos encerramos completamente. Nos quedamos en casa bastante tiempo con miedo de que si les va a dar fiebre, que si les va a dar COVID, que si les va a dar algo, y también con la preocupación de que pues las terapias no se están tomando en ese momento. Claro. No pudo entrar a guardería para convivir un poquito más en ese momento porque no era lo indicado. Dentro de las prioridades, pues sí, esas quedaban un poquito atrás por su integridad. ¿Qué fue lo más complejo después de salir del hospital? ¿Cómo es que se replantea la vida? En ese momento, una familia y después una mamá. ¿Cómo se replantea todo esto? Todas estas expectativas, todos estos anhelos. Considero que es muy complicado porque no busco idealizar, pero antes de esa situación todo era perfecto. Los dos niños estaban bien, todo era felicidad, con las situaciones normales de la vida. Y uno asume que los niños están en esta etapa, luego van a crecer, luego van a ser independientes, como que lo das por sentado. Y desde ese momento, para mí fue un temor el futuro. Para mí el futuro fue muy atemorizante, por el sesgo social, por la situación laboral, por los estudios, como que me fui demasiado muy, muy, muy adelante y fue muy castigador, fue muy martirizador, pero lo que yo le comento aquí y ahora a Dani, le digo, o sea, hemos pasado muchas cosas difíciles, complicadas y también buenas, pero no hay un solo día en el que cualquiera de los dos no me regale una alegría, en el que cualquiera de los dos no me haga reír, no me haga feliz. Entonces, también hubieron esas partes en esos días y también siguen habiendo esas partes donde ellos, sabiéndolo o sin saberlo, como que dan el empujoncito y te hacen saber que las cosas van a estar bien. ¿De dónde viene esta resiliencia? Digo, no hablé al principio del motivo por el cual te invité. Solamente hablé que te conocía, pero no expliqué el motivo. Yo tengo muy presente que eres una mamá súper trabajadora, súper presente. Ha habido ocasiones en las que has tenido 2 empleos, en el que trabajas bastante y siempre has estado ahí. Y también he visto esta madurez tuya, por decirlo de alguna forma, de entender que hay dificultades con los chicos, pero aún así
hay que hacerle frente. A veces con mucho miedo, a veces con mucha incertidumbre, pero estás ahí. ¿De dónde viene esa resiliencia? ¿De dónde viene esa voluntad de ir en contra y de decir, vamos a poder? No sé si hay un momento específico en donde llega a mí, pero vengo de una mamá autónoma. Vengo de una mamá que siempre podía y yo no sé cómo, pero siempre se sentía muy presente. Ella trabajaba en horario cortado, llegaba y hacía de comer y se volvía a ir corriendo. Pero a diferencia de lo que pudieran pensar otras personas de que sabes que me faltó que estuviera aquí o allá, yo no sé ya cómo le hacía y siempre estaba presente. Para mí siempre ha sido muy, muy, muy claro que mis hijos no pidieron estar aquí. Ellos no pidieron llegar. Yo no les hago ningún favor con atenderlos o con quererlos. Ellos se lo merecen todo. Para mí, ellos se merecen todo. Su salud, su escuela y hasta su recreación son mi responsabilidad porque yo quiero que ellos sean niños felices, niños plenos y que se sientan cuidados. Entonces, más que resiliencia, siento que es una responsabilidad muy, muy, muy grande ser mamá. Y yo veo y concuerdo, digo, ¿sabes qué? Si no quieres tener hijos, no los tengas, porque son la chamba más cañona del mundo. Pero si quieres tener hijos, tenlos, porque también son lo más maravilloso del mundo. Entonces yo les digo a ellos, les digo, yo no sé cómo le hizo Dios que me regaló a los más preciosos, a los más inteligentes, a los más dulces. Pues yo tengo que estar al nivel. Claro. Y vamos, justo es esta parte, el hecho de tener esta conciencia de lo que implica tener hijos y más entendiendo las dificultades que se han ido presentando. Obviamente, a mí siempre me da mucho gusto ver a Dani. De hecho, quien esté en mi cónsul, bueno, quien ha ido a mi cónsul y de repente ve ahí unos dibujos como de tralalero, tralala y de los brainrots, Dani siempre los hace. Y últimamente es como, te quiero hacer un dibujo y te traje un dibujo. Y obviamente son dibujos que atesoro, pero entiendo también de dónde viene toda esta dulzura, de dónde viene toda esta parte, ¿no? Porque Kia siempre es súper linda, siempre súper atenta, un poquito ahí al pendiente, o a veces muy pendiente de Dani, de ti. Y obviamente me queda claro que en su gran mayoría los niños son como son por sus papás. ¿Por ti? Yo creo que sí, y también viene su papá, y también si nos abrimos un poquito más al entorno, hemos sido muy afortunados. Por mi parte, su abuela los ama como nadie, y por el lado de su papá, sus abuelos en verdad, o sea, sacan el balón de la cancha. Ellos también han ido a terapias, ellos también cuando se pudo antes de COVID tomaban clases de natación con él, y Dani sabe a dónde correr. Él sabe que con mi mamá, si él pide algo, se le va a dar. Él sabe que en la casa de sus abuelos, si él quiere algo, ahí lo va a conseguir. Entonces, sé que el mundo no es bonito. Sé que hay muchas situaciones complicadas, pero siento que inclusive en ese núcleo, si nos vamos un poquito más grandes, son muy afortunados también porque tienen esas personas que los respaldan y que les hacen sentir seguridad de quiénes son. Entonces, somos muy afortunados en ese aspecto. ¿Cuál ha sido, Cintia, como estas circunstancias que de plano, porque me imagino que en algún momento deben de aparecer, donde cuesta más trabajo levantarse, donde cuesta más trabajo hacer el doble de chamba, estirar el recurso económico? A mí me encanta trabajar. Y estoy muy agradecida con mi trabajo porque me ha permitido hacer muchas cosas, me ha permitido estar con mis hijos lo más posible y tener cierta seguridad. Pero, o sea, a mí si me dices desde que empezó la situación un poquito más fuerte, tú vas a tener la oportunidad de estar 24/7 con tus hijos y de darles terapia y de darles karate, natación o lo que sea, pues ese sería un sueño para mí. Entonces, sí hay ocasiones en las que sueño con un entorno diferente
y es un poquito frustrante porque yo quisiera que ellos comieran orgánico, gluten free y que tomaran todas las clases, pero pues hay martes en la noche en los que los estoy apurando a que acaben la tarea y a lo mejor se están comiendo un hot dog. Claro. Entonces, sí es frustrante o sí quisiera yo algo más, pero al mismo tiempo, gracias a Dios, siempre han tenido educación, siempre han tenido las situaciones de salud que necesitan y comida en la mesa. Me frustro, reniego, no me quiero levantar los viernes, pero Dios no nos ha dejado de lado. ¿Cómo les enseñas esto a tus hijos? ¿Cómo les explicas que a pesar de las situaciones adversas, que a pesar de las situaciones complicadas hay que seguir, hay que levantarse? A veces yo les enseño y a veces ellos me enseñan. No, o sea, muchas veces ellos vienen y son los que me hacen aterrizar un poquito. Está muy de moda la nueva crianza. ¿Una crianza respetuosa? ¿Sí? ¿Nos referimos a esa? Sí. ¿O ya hay alguna nueva? No, me quedé en esa. Ok. Y se hace lo que se puede, pero yo quiero que ellos se sientan dentro de lo posible libres, que no se sientan juzgados. Errores todos cometemos y sí se llevan a veces sus regañadas, pero en cosas normales, que si tiré el agua, mi respuesta automática es no pasa nada. Pero ¿cómo resolvemos? Uh-huh. Entonces yo creo que de cierta manera se normalizó. Y un poquito más en Dani que en Kia. Ella sí como que se preocupa un poquito más. Pero yo no quería que Dani tal vez sintiera que tenía que hacer todo bien o que si se equivocaba le iban a juzgar o a hacer o a decir, acompañado de su diagnóstico. Entonces siempre era de, no pasa nada, vamos a arreglarlo. Y hay ocasiones en las que tal vez yo no les digo, pero pues me ven preocupada o me ven no de un gran humor. Y se acerca Dani y me dice, oye, ma, no pasa nada. No pasa nada. Y ya me pregunta Kia, ma, ¿cómo estás? Ma, ¿qué pasó? Y les digo, no, pues un problema en el trabajo o X. Y me dicen, ¿sabes qué? No pasa nada. Entonces siento que se está volviendo un circulito que también puede pasar con lo negativo, ¿no? Pero claro. En este caso con lo positivo se ha vuelto un círculo en el que a lo mejor intenté poner esa semillita y ellos son maravillosos y la agarraron y a veces me la devuelven. Entonces, muchas veces son ellos los que a mí me hacen ver que las cosas se acomodan. Tú hace rato decías de un tema de diagnóstico. Hablábamos de que Kia, pues en teoría es una nena neurotípica. Uh-huh. Es decir, una nena que en teoría no hay ninguna dificultad, ningún trastorno mental como tal. En el caso de Dani, uh-huh, ¿cuál ha sido el diagnóstico de Dani? Yo estudié terapia. Uh-huh. Entonces, sí, obviamente tengo algunas bases. Me falta la práctica. Ahorita yo no daría una terapia por ética. Pero pues yo veía situaciones, ¿no? Dani sí comienza a crecer, sí de repente con mucha terapia empieza a caminar. No creo que sea un niño con un espectro del autismo típico. ¿Por qué? Porque él socializa mucho, porque él es bien cariñoso y se sale un poquito de la norma. Pero sí notaba que él, en cuanto empezó a hablar, que fue más o menos al 1.5 años, 2 años, sus intereses eran muy marcados. Las letras y los números hasta la fecha son su hit. A lo mejor a los 2 años andaba cantando el alfabeto en ruso. Y yo primero decía, porque a veces uno se pone a lavar los trastes y les deja YouTube. Claro. Entonces yo primero decía, creo que él está jugando, pero luego notaba que tenía la misma consistencia siempre su canción. Y de repente veo la tele y digo, no, es que él sí sabe. Sí está hablando en ruso. Sí, él sí se echa sus palabras en ruso, sus números en ruso, en inglés, números, letras, figuras, todos esos campos le eran muy, muy interesantes. Luego comienzo a ver cómo él también puede a lo mejor enfocarse un poquito en lo que él quiere y anularnos a todos. Le hablo 15 veces y tiene muy buena escucha, se le hizo su estudio y todo, y él no me va a hacer caso en el pasado. Entonces yo ya veía un poquito esos piquitos que yo decía, se me hace que vamos para allá.
pero mi miedo principal eran las crisis. Y como no las sabía y sacábamos el electro cada y cuando, y con el medicamento siempre estuvo bien, no me pareció el fin del mundo verdaderamente, porque sé que el espectro es muy grande y dentro del espectro pues estamos en una posición muy, muy bendecida. Entonces, ya en el Ceredi hablábamos de autismo con su psicólogo, muy buen psicólogo también, y ya estaba sobre la mesa, ya estaba valorado, ya era algo como que dábamos por sentado. Entonces, hasta la fecha yo no he llegado con Dani y le he dicho, eres parte de la gente que está en el espectro autista. No porque sea malo, sino porque de momento aún no encuentro las palabras para hacerlo entender precisamente que todos somos diferentes y que eso es lo que a él lo ha definido hasta el momento, con nombre, pero que no lo cambia, que no lo hace ni más ni menos que los demás. Entonces, ya se hablaba con el psicólogo de Ceredi, luego llegamos contigo, también nos vamos con la doctora Alicia, y todos tenemos como que esa misma intuición de que vamos por allí. Nos ayudas tú con algunos exámenes, y se da como ya el diagnóstico certero, por así decirlo. Entonces, desde antes ya trabajábamos muchas cosas. Yo creo que no ha cambiado, el diagnóstico no ha cambiado, la forma de tratar a Dani en cuanto a terapias y como persona. Pero pues sí, ya lo ayuda a ubicarse, ¿no? Ya nos da un poquito más de panorama, ya nos da un poquito más de entendimiento también de lo que tal vez él puede hacer y por qué, o de su comportamiento en un momento o en otro. Entonces, su diagnóstico no lo define como tal, pero sí lo ayuda a que busquemos qué tenemos que impulsar. ¿Cuáles son esas batallas a las cuales Dani se ha tenido que enfrentar? ¿Cuáles son aquellas acciones en las que mamá dice, chin, igual nos sigue costando, pero bueno, vamos a salir adelante? De inicio, la escuela para él era muy retadora, no por el conocimiento ni por el contenido, sino que empezamos en un kinder público. Él podía entrar desde las 7:30 de la mañana o algo así. Entraba a las 8 y a las 9:30, 10 ya nos estaban marcando porque él ya se había desbordado, porque estaba llorando, porque quería a su mamá. Y eso a mí me preocupó porque yo siempre he sabido que él es muy inteligente, pero pues no podía quedarse. Entonces era llevármelo. Luego como que empezamos a ver, porque inclusive yo llegué a ir a su escuela. Yo iba y a la lejanía me dejaban ahí sentadita como para valorar las cosas. Eran salones con 27 niños, con 30 niños. Y creo que todo el barullo, todo, pues el ser niños y ser muchos juntos era demasiado para él. Él se abrumaba, él no podía, él se frustraba, llegaba cansado a la casa. Entonces decidimos hacer el esfuerzo y el intento después de un curso de verano. Nosotros ya conocíamos a esa escuela, ya había ido aquí a cursos de verano previamente, y dijimos, bueno, vamos a ver qué onda. Eran menos niños y el curso de verano en sí es diversión, no, claro. No hay trabajo, o sea, un día se mojaban, otro día jugaban a los globos. Y Dani comenzó a tomarle mucho cariño a esa rutina y a ese profesor, que es el profe Memo, que es el mejor profe del mundo, sí. El maestro Memo. Sí, él la verdad es excelente maestro. Entonces nosotros dijimos, ¿sabe qué? Tenemos inquietud de que Dani esté en una escuela diferente para que haya menos niños y pues nos gustaría que fuera con él porque a él ya hay un lazo ahí, ya hay cierta complicidad y va a ser más fácil. Entonces nos dicen que sí. Y lo mismo, o sea, ya Dani ve que ahí no es curso de verano y dice, no, creo que esto no me encanta. Esto no me gusta, no mola, dicen mis amigos españoles. Sí, Dani ahorita dice, hostia, todo lo que le sorprende, pero ayer era yo la que decía. Entonces él comienza a ir a ese kinder y se queda llorando. Pero sale el profe por él y lo lleva. Y Dani desde el primer día se queda de 8:30 de la mañana
A 1 de la tarde. Sí, súper bien. Lo que nunca le había pasado, lo que nunca había hecho. Entonces, esa fue como de las primeras adaptaciones. Saber que él no se sentía tan cómodo en grupos grandes, que no podía él con todo ese barullo y que necesitaba algo un poquito más tranquilo. Se queda, tiene clases de robótica, tiene clases de inglés y él sale y me habla de sus clases. Su lenguaje no era como de que él llegara y me platicara. Yo le preguntaba, pero tomaba sus clases, seguía fascinado con su maestro, hacía tareas, iba aprendiendo e iba avanzando. Entonces, ya ahí brincamos ese escaloncito y llegaron los festivales escolares y otra vez para atrás. Claro. Creo yo que su dinámica antes no era tanto para poder tolerar. Eh, Creo que de aquí a que los ponían todos juntos y que bailaba uno y el otro y aquel, ya cuando a él le tocaba salir y traía un disfraz que a lo mejor no era tan cómodo y ya había escuchado a 4 niños llorar y ya lo ponías enfrente de todos, para él era muy complicado. Todo el kinder, él no dio una, no nos regaló ni un baile. Le costó, sí, le costó. Sí, en su última Navidad en el kinder, creo que fue tan desgastante para él, que quedó exhausto. Salimos a las 11 de la mañana del festival. Fundido. Seguía llorando, seguía gritando. Llegamos a la casa y se durmió hasta las 8 de la noche. Yo iba y lo checaba. Él se tardó en dejar el biberón. En ese momento fue bueno porque pues al menos iba y le daba un poquito de leche. Y yo dije, no, pues yo creo que la noche ya no va a dormir. Se levantó y cenó y se volvió a acostar a dormir. O sea, creo que para su cerebro fue demasiado, demasiado. Pero aún así, pues él ya estaba yendo a la escuela. Entonces, no era todo perfecto, pero íbamos avanzando. Después de este tema de las convulsiones que les dan de alta, ¿no se volvieron a presentar? No, pero él continuó con medicamento para convulsiones desde que tenía 4 meses de edad hasta que tuvo como 6 años. Apenas el año antepasado, retiramos a finales del año antepasado el último medicamento que tenía para el control de esa situación y siguió teniendo electros hasta que ya era un niño grandote. Sus electros aún ahora no son ideales, por así decirlo, pero las situaciones anormales en ellos son muy discretas y no se presentan. O sea, pudiese ser que él así funciona. Ya no es algo que nos indique un problema o una probable convulsión. Ok. Sí, es como su funcionamiento habitual, normal, el esperado. ¿Cuáles son esas satisfacciones que te ha dado Dani, que te ha dado Kia? Todas. Sí, todas. Yo veo a Kia con una inteligencia emocional increíble. Sí. Yo considero que ella tiene un panorama tan amplio de la vida y de las situaciones que a lo mejor hay adultos que no lo tienen. Y lo agradezco, y lo valoro muchísimo, lo admiro. Ella es fuerte, es resiliente, es valiente y es muy ocurrente. Es muy ocurrente, se echa sus bailadas, me hace sus chistes y siempre es como muy consciente de mí, que tal vez no debería, pero ella lo es y lo agradezco. Y de Dani también, ¿no? De Dani también, tanto cuando él necesita o como cuando lo ve bien, yo creo que es donde dice, este es el momento de ser hermana y hacerte renegar. Y es válido y está bien. En cuanto a Dani, yo de inicio estaba muy preocupada por la parte de la socialización. Ajá. Yo sé que yo no me muero si Dani no me dice que me ama. Yo sé que no pasa nada, pero me dolía mucho haber tenido un bebé sonriente y muy receptivo y tener un bebé que no lo era. Entonces eso era como complicado, pero fue solo un cachito. Fue solo un cachito de la vida de Dani. Hoy Dani es un niño que abraza, que besa
y que repite todo lo que le dicen. Entonces yo a veces por jugar lo abrazo y me quedo ahí un poquito arriba de él y le digo, no, es que nos vamos a quedar aquí para siempre. Y ya me dice, no, y me quita. Pero últimamente por las mañanas, cuando lo estoy ayudando a vestirse y tal, le pongo la chamarra y me abraza y me dice, nos vamos a quedar aquí por siempre. Hermoso. Entonces, son regalos muy grandes que ambos me dan. Dani es muy inteligente también. Ahorita está en concurso de matemáticas y lo toma muy bien. Ya hace sus bailables. Sí, ya participa, ya se emociona por el tema de los festivales, quizá. Dicen que se casó el 14 de febrero en la kermés. Entonces, creo que el verlos desarrollarse en la vida es el regalo que ellos me dan. Un poco para empezar a cerrar, Cintia, ¿qué les dirías a esos papás que hoy te están escuchando? Esos papás que tienen esta incertidumbre, que tienen este temor, que tienen pues este miedo con respecto al presente de sus hijos y al futuro, que viven situaciones similares a las tuyas. Yo en lo personal estaba muy casada con el futuro. Yo vivía hoy aterrorizada por lo que va a pasar en 20 años. Y entiendo, pero creo que no era válido ni para mí ni para mis hijos. Entonces, hoy, el día de hoy, si me dices 5 terapias, nos echamos 5 terapias. Pero pienso en el hoy. Y los veo felices hoy y los veo desarrollándose como ellos mejor pueden el día de hoy. Y me quedo con eso. No va a haber un momento en el que deje de luchar por ellos. No va a haber un momento en el que sepa que necesitan algo en cuanto a salud o escuela y no se los dé. No va a pasar. Pero ya no me martirizo por lo que viene. Entonces, yo creo que nadie jamás va a poder entender lo que vive un papá o una mamá, sea cual fuere. Tenga un hijo neurotípico o neurodivergente, porque cada cabeza es un mundo. Pero estoy intentando ponerlo en práctica. Hay que apapacharnos un poquito, hay que reconocer un poquito nuestro propio esfuerzo y darnos chance, porque no nos damos chance. Entonces, como mamá, como papá, que cumple sus necesidades y que lo quieres ver feliz, pues ya estás haciendo bien, ya estás haciendo lo que tienes que hacer y te toca también disfrutarlos, porque no siempre van a estar chiquitos. Claro, porque en algún momento van a crecer, ¿no? Sí. En algún momento a lo mejor estos abrazos ya no va a ser como, ay, mamá. No. O cuestiones en ese sentido. Que al final de cuentas es el proceso natural y el proceso normal de la vida. Entonces, pues disfrutarlos hoy, porque lo que tenemos hoy de ellos, mañana va a ser diferente, porque vamos creciendo y evolucionando. Claro. ¿Qué le dirías a Dani y a Kia? ¿Qué te gustaría que ellos escucharan de ti cuando a lo mejor vean este podcast o tengan edad para ver este mensaje y comprenderlo? ¿Qué les quieres decir? Que quiero que sean felices. Que mi meta en la vida es que ellos vivan como quieran vivir. Que ellos se sepan capaces, se sepan apoyados y que lo que más me importa en esta vida es su felicidad. ¿Qué te dices a ti, Cintia? Como último. Que hay que dejar de ser tan pesada. Sí, creo que aún no lo aprendo, aún no lo manejo al 100. Creo que debemos de regalarnos espacio, debemos de regalarnos tiempo y así como a veces tratamos a los demás, debemos de tratarnos a nosotros mismos. Ser como más indulgentes, ¿no? Con nosotros mismos. Un poquito, consentirnos un poquito. Claro. Yo la verdad te agradezco y te reconozco mucho que vengas y nos platiques. He de ser bien honesto y bien franco. Tú has sido quizá una de las pocas mamás que van conmigo a consulta y que, si mal no recuerdo, me pusiste como ya estoy lista como para salir o si en algún momento me quieres invitar, yo adelante, ¿no? Y yo así de, sí, hay ciertos pacientes, luego no me creen, pero no les puedo enseñar, pero luego tengo mis listados de a quién me gustaría invitar. Y obviamente
tú eras una de las mamás que yo quería entrevistar desde hace tiempo, porque yo admiro y reconozco mucho tu fortaleza, tu resiliencia. Me hace mucho sentido el hecho de que digas de no vivir tanto en el futuro, porque las personas que somos muy ansiosas ya estamos pensando en qué nos vamos a poner mañana y qué vamos a cenar el domingo. Y obviamente es un reto enfrentarse a esto, es un reto pausar de repente la cabeza o tratar de pausarla y decir, vivamos el hoy. Yo te reconozco mucho la fortaleza que tienes, que seas una mamá muy presente, que seas una mamá que está para sus hijos, que a lo mejor, sí, tú lo decías, falta un poquito para mamá, pero también sé que mamá se siente satisfecha con lo que está haciendo. Y hay cosas que de alguna u otra manera, eso también dan cierta calma y dan cierta paz. Yo he visto a Dani y lo he visto cada vez mejor. Me gusta mucho verlo, me encanta que vaya al consultorio. Deseo algún día poder jugar destreza sin que se asuste por el ruido, pero la verdad que me gusta mucho verlo, me gusta mucho ver a Kia súper linda, súper enfocada. Y obviamente pues mi anhelo es ver que ustedes se enfrenten a todas estas situaciones y puedan salir avantes, ¿no? Y obviamente que te sientas satisfecha y contenta por la labor que has hecho. Yo sé que a veces tus jornadas laborales son muy largas, que a veces tienes otro trabajo, tienes 2 trabajos, y eso es algo de admirarse, de respetarse. Y deseo de corazón que algún día la paz, todas las respuestas y todo lo que necesiten les llegue a manos llenas y les abrace. Gracias por venir y compartirnos tu historia. Gracias por venir y hablarnos de que a pesar de lo difícil que a veces pueden ser las circunstancias, algo bueno puede pasar. Te agradezco muchísimo. Y antes de despedirnos, algo que nos quieras dejar, que nos quieras compartir antes de irnos. Pues agradecerte el espacio. Para mí era importante venir porque yo decía, nos pasó esto que es muy fuerte y tal vez nos toca advertir, avisar, dar a conocer y no puedo aún. Yo tengo los videos de Dani donde él estaba con sus convulsiones y yo digo, no es común, la gente debería de verlo, pero aún yo no puedo verlo. Sí, entiendo que es un reto, ¿no? Vivir una situación traumática, muchas veces, revivirla. Entonces, creo que este es tal vez un buen paso para seguir calmando eso en mi mente, dándole entendimiento, dándole un sentido. Y creo que lo que haces por los niños y por los papás de los niños es muy, muy importante y va más allá de tomar una terapia o va más allá de decir, ya cumplí con mi cita. Entonces, con los niños generas un vínculo, con los papás haces que nos sintamos apoyados. Entonces, creo que tal vez es el tratamiento integral que debería de ser normal, pero que tristemente no es normal en muchos sentidos. Entonces, qué padre hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes y buscar verdaderamente el bienestar de las personas. Creo que es algo muy bueno, que agradezco mucho y que me invita a ver un poquito más hacia mí y ver la manera también de darme un poquito más a mí misma. Claro. Gracias, te agradezco por las palabras. Toda esta semana me estuve cuestionando si lo que hago es suficiente o no, pero bueno, son cuestiones personales, pero agradezco, atesoro y valoro que me digas y pues bueno, en muchos episodios lo he mencionado, simplemente trato de regresarle a la vida lo buena que ha sido conmigo, ¿no? Y obviamente pues tengo mucho esta conciencia y esta empatía de lo que implica y lo he dicho muchas veces, yo he aprendido más de ustedes que de los libros y pues obviamente hacer eso es algo que me llena, obviamente me cansa y obviamente también a veces me frustra, pero también es lindo saber que estamos haciendo algo, que el podcast ha permitido que muchos papás comprendan, conozcan, conecten y sobre todo que las situaciones que viven pues sean menos complicadas. Muchas gracias, Cintia.
Muchas gracias por venir, por hablarnos de tu historia. Muchas gracias a todos ustedes que llegaron hasta el final de este episodio, que episodio tras episodio comparten, comentan, hacen llegar este mensaje a quien tiene que escucharlo porque quizás está viviendo una situación similar. Gracias por suscribirse, por hacerse miembros del canal y gracias por hacer que esta comunidad crezca. Yo soy Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infanto-juvenil y este fue un episodio más del podcast Padres que Motivan. Gracias.